como 5 meses, 5 charlas olímpicas. Y hoy pues, nos toca traer un tema de electrónica. Tenemos que agradecer primero a nuestros patrocinadores, a Sideway, a Orca, a Nauti Area, a Cirque en América, a la Cafetería del Liceo, a Hidronav, a Navega Buceo, a Tierra y Mar, a VMG, que es la empresa de Carlos Freire, y a GVS, que es la que va a retransmitir el tema en vía streaming. Bueno, pues es de agradecer el público asistente a esta charla, porque esto nos ayuda mucho más a seguir trabajando en nuestro tema. Y esto nos anima, como decía, y vamos a seguir trabajando en las siguientes charlas. Nos quedan 3 charlas muy interesantes que ya iremos publicando en la página web y en el Facebook. Hoy tenemos con nosotros a una persona que realmente no es esa persona siempre que nos hace quedar en ridículo cuando vamos a llamarle por el ordenador o llamarle por teléfono porque el ordenador no nos funciona y nos dice, bueno, y lo has enchufado. Es típica tontería de turno y siempre nos quedamos en ridículo. Es otro tema pues, para los que estamos navegando en las versiones que ya tenemos lo que son el muelle.0, el amigo.1 y ya que tenemos el barco.1 o .2, pues tenemos también el cabreo.7, que es una persona que nos va a ayudar a corregir estos defectos. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Freire Trigo, que es electrónico y ha trabajado en el Copa América de Iberdrola y también con el Oracle. Él sabe prácticamente todos los problemas que existen a bordo con el tema de la electricidad y la electrónica. Y también nos hablará de la informática. Con todos ustedes, Carlos Freire. Gracias. Sí, se me oye, ¿no? Bueno, antes de nada agradecer a Global Solutions y al club por haberme traído hasta aquí. De hecho, bueno, guardo muchos recuerdos de este club en particular porque aquí empecé en Optimis a navegar hace muchos años y aquí digamos que comenzó mi andadura y hasta donde estoy yo ahora. Entonces, nada, agradecer haberme traído hasta aquí. Bueno, el tema que vamos a tratar, cuando me pidieron hacer la presentación, electricidad, electrónica e informática a bordo. Realmente es un tema muy amplio que es un poco difícil en una hora, digamos, a grandes rasgos tratar, ya que podríamos estar hablando de cada parte horas y horas. Pero bueno, intentaré ni irme a cosas muy técnicas y que entiendo que quizás puedan ser útiles para vosotros y lo que hacéis habitualmente en vuestras embarcaciones. Entonces nada, comenzamos. Bueno, ahí está también mi correo. Encantado de que si tenéis alguna consulta, alguna duda, me escribís y para lo que sea que os pueda ayudar, aquí estamos. Bueno, nosotros nos dedicamos a realizar proyectos sobre todo de electricidad, electrónica en embarcaciones. Entonces, antes de realizar cualquier tipo de instalación, de proyecto, cualquier sistema, por pequeño que sea, siempre hay que, digamos, hacer un estudio previo de lo que es la embarcación, conocer al cliente, conocer el barco, el tipo de navegación que va a realizar ese barco, las necesidades de la persona que va a bordo, de la tripulación que va a bordo. Y de este modo podremos ofrecer realmente lo que la embarcación necesita y lo que la persona que quiere instalar ciertos sistemas necesita. Me he encontrado muchos barcos que o bien tienen sistemas muy avanzados que no saben al final manejarlo, la persona que va a bordo, con lo cual es una pérdida de dinero, o lo contrario, ¿no? Instalaciones que se han hecho sin mucho sentido y que acarrean un montón de problemas. De hecho, lo que pongo aquí, los hechos, es que el 80% de averías y problemas que nos encontramos en las embarcaciones y que veo normalmente en cualquier crucero, sea de alta competición o sea a nivel de crucero, son eso, una falta de un planteamiento adecuado en la instalación
o selección de los sistemas que se instalan, y fallos en la instalación del tipo desde la selección de los elementos que se han utilizado, cables, conectores, todo este tipo de pequeñas cosas, un conector que está debajo de agua, pues eso es el 80% de las causas de problemas que nos encontramos. Ahora voy a hablar un poco rápidamente de los elementos, digamos, que parecen tonterías, pero que hacen que una instalación en un barco sea fiable y duradera en el tiempo. Quizás algunos puedan ser a priori un poco más caros que lo que normalmente podéis encontrar en cualquier tiendecilla, pero a la larga es un seguro de vida. Por ejemplo, tenemos fijaciones, que es para fijar los cables. Normalmente las típicas fijaciones son las de tornillo, etcétera, etcétera. Nosotros recomendamos pues utilizar este tipo de fijaciones que se pegan con adhesivos estructurales, y lo que permite es que los cables siempre estén fijados, que nunca se suelten. He visto en 1000 barcos cables sueltos que se descuelgan, con lo cual hay enganchones, se rompe el cable, se trenzan. Bueno, pues una tontería como esta es muy importante. El tema de las bridas, lo mismo. Parece que todas las bridas son iguales, las que sujetan a los cables, y no es así, ya que hay bridas que con los rayos UVA se deterioran, se rompen, lo mismo. Al final, ¿qué sucede? Que los cables se quedan colgando, tienes problemas, estéticamente, lógicamente, tampoco es bonito, y recomendamos sobre todo bridas que tienen cierres metálicos y que son seguras y nunca se van a romper, no les afectará la salinidad, los rayos ultravioletas, etcétera. Terminales, los típicos terminales Faston que conocemos. Digamos, un terminal, primero el material del terminal. El material de los terminales tienes de cobre o de cobre estañado. Estos últimos son los que recomendamos usar. El cobre estañado lo que hace es que esa película que tiene lo hace resistente a intemperie y el medio marino. Después aquí, como veis, también este tipo de Faston o de terminales tiene incluida una funda termorretráctil, con lo cual al calentarlos deja sellado totalmente la conexión. Es otro de los fallos típicos de paneles de conexión, regletas, que llevan unos Faston, no sé, los que podemos comprar en cualquier ferretería, y por estar mal crimpados, mal sellados, etcétera, tienes problemas, cortocircuitos, corrosión, y al final te crean problemas serios. Después, nada, otra cosa que también es muy habitual encontrar, cajas en los barcos, cajas de conexiones. Pues la típica caja eléctrica no se puede instalar en un barco, una caja eléctrica que compras en una ferretería cualquiera, es decir, tiene que ser estanca, de especificación, digamos, IP65 o IP67, lo que impide que entre el agua adentro. Entonces, lo primero que debemos asegurarnos es que ese tipo de cajas cumplan con esta normativa, IP65-67, y el tipo de pasamuros, es decir, que realmente un cable que va a través de un pasamuros quede perfectamente sellado, que no haya opción de que entre agua por ese pasamuros. A veces metemos más de 1, 2, 3 cables en un pasamuros, y realmente un pasamuros está pensado para llevar un único cable para que el sellado sea perfecto. Pues este es otro asunto, otra avería muy típica que te encuentras en muchos barcos, ¿no? Desde cruceros hasta barcos más avanzados. Pues la entrada de agua por la selección incorrecta de este tipo de cajas, y la localización también de ellas es importante. Vale, bueno, aquí es un poco seguir comentando más elementos. Tenemos conectores industriales o militares. A la hora de hacer una conexión, utilizar un conector, lo mismo. Conectores que puedes encontrar en ferreterías, etcétera, no son adecuados ante un entorno de humedad. Hay que intentar buscar, bueno, en Internet hay muchas tiendas online y muchos proveedores de la industria que ofrecen conectores incluso a prueba de inmersión. Entonces, siempre intentar asegurarnos, aunque sean más caros, utilizar este tipo de conexiones, industriales o militares. Estas son algunas de las marcas que se utilizan. Esto nos va a garantizar que, por ejemplo, desde un conector de una veleta, en el mástil, no sé, un motor que necesitemos utilizar una conexión, pues eso esté de por vida sellado y sin ningún problema. Un poco volviendo al tema de los Faston que hablamos antes,
a la hora de crimpar, de cerrar los conectores, utilizar herramientas adecuadas. Las herramientas, digamos, no profesionales, pero que hagan un sellado y un cierre de un conector adecuado y de un terminal. Velcro es también un componente que se utiliza mucho. Utilizar normalmente un velcro que es como que tiene dientes, es como un velcro rígido. Es el Dual Lock de 3M, es el típico velcro que se utiliza mucho para pegar cajas de conexiones sin tener que hacer agujeros en el casco. Pues es una recomendación que os hago también. Termorretráctil. Los tubos termorretráctiles son estos tubos que al aplicarles calor se contraen, ¿vale? Pues parece que es una tontería, pero es un mundo. Es decir, hay 1000 variedades de tubos termorretráctiles y cada cual tiene su aplicación. Es decir, hay tubos termorretráctiles con adhesivo sencillo, adhesivo doble. Depende si buscas una flexibilidad en una conexión. Es decir, si tú tienes afuera un conector y tiene un codo y quieres pasarlo por un tubo, pues esa termorretráctil deberá ser flexible para que no sea rígido el conector y se parta el conector, etcétera, etcétera. Si es un cable o una soldadura que tienes que, por ejemplo, dentro de un mástil que pueda haber rozaduras, pues ese tipo de termorretráctil tiene que tener unas características adecuadas. Y nada, cinta adhesiva y cinta malmagante. Ahí os pongo dos modelos que son los que uso yo y no me cambio de esos dos modelos de 3M, que es en cuanto a la cinta adhesiva Super 33 Plus y la malmagante 130C, que también los encontráis en proveedores de 3M, que vamos, os aseguran un perfecto sellado. Digamos que estas cosas son tonterías, pueden parecer tonterías y en muchas ocasiones igual no están en vuestras manos, pero incluso un técnico que que se suba a una embarcación vuestra, deberéis de aseguraros o debéis de percibir que esta persona utiliza este tipo de material de calidad, es decir, negaros a que os haga un grimpado con una grimpadora no adecuada o que un terminal esté feo o que os coloque en una caja que veis que está claro que no es adecuada. Entonces, porque en muchas situaciones no estará en vuestras manos, pero darle mucha importancia a esa parte de la instalación de cualquier elemento en el barco, ¿vale? Bueno, esta parte de las etiquetas es un poco en cuanto a la planificación también, que es muy habitual encontrar embarcaciones, sobre todo en las que se han ido haciendo reparaciones, reinstalaciones y, por ejemplo, puedes haber comprado una embarcación con un plano, un diagrama de instalación de la embarcación y cualquier técnico, cualquier persona que haya hecho algún trabajo ha ido añadiendo cosas o quitando y no las ha marcado correctamente o no las ha detallado en un plano. Pues también intentaros asegurar y exigir que cada cable, cada elemento que vaya en el barco nuevo o que cambio que se haga, que vaya etiquetado para saber lo que se está haciendo y que si tiene que ir otra persona pueda identificar fácilmente los cables o las conexiones, lo cual os ahorrará mucho dinero a la larga porque es tiempo y el tiempo cuesta dinero. Nada, pasamos un poco a hablar del cableado, de las propiedades de los cableados, de los cables, ¿vale? Esto es una tabla bueno, algo que tenéis que conocer un poco para conocer los tipos de cables que hay. En la sección tenemos habitualmente la relación milímetros cuadrados y la relación americana, que es AWG. Entonces, digamos que al seleccionar un cable tendremos entre estas dos opciones, ¿vale? Es últimamente, vamos, casi más típico en el mundo náutico incluso el cable americano, la selección AWG, ¿okay? Entonces, lo mismo, conocer cada cable, para qué uso va a tener y qué sección debe de usarse. En cuanto al material del cableado en los barcos, es imperioso que el material del conductor sea de cobre estañado. Intentar evitar cables de cobre normales en las embarcaciones. Es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, el cable estañado, de cobre estañado, seguramente sea un poquito más caro, pero a la larga la durabilidad es infinitamente mayor. Simplemente un cable de cobre por la humedad es como un cáncer y se va a ir corroyendo poco a poco hasta que el cable se acabará pudriendo, ¿vale? Otro de los
de los fallos que veo normalmente en los barcos, la selección del cableado. Especialmente para cables de baterías, cables que lleven grandes corrientes, etcétera, es muy importante el material del cable. Vale, lo que os comentaba un poco antes en cuanto a las propiedades. Esto de nuevo, ¿os puede tocar o no os puede tocar? Es decir, sería bueno que conocieseis un poco, pues si tú coges un cable, habitualmente en su funda aparece una serie de características, ¿no? Entonces, estar familiarizados con las características que te describen las propiedades del cable, la flexibilidad, bueno, la impedancia, la atenuación del cable, lo que va a perder dependiendo del tipo de frecuencia que se use en el cable, el tipo de cubierta del material, el tipo de cubierta que es, si es PVC, si es teflón, es decir, un cable os da mucha información y es bueno que la conozcáis y saber entonces cuál es el tipo de cable que necesitáis usar en una embarcación. En cuanto a los aislantes y cubiertas, tenemos ahí un tipo de especificación que es la BC5W2 y la UL1426. Eso os indicará que ese cable es apropiado para una embarcación. Igual conocéis marcas de cable que se llaman Anchor, Marine o este tipo de cables así americanos que son estañados y todos tienen este tipo de normativa. Entonces, siempre de nuevo, intentar buscar que el cable que se instale en vuestro barco cumpla con este tipo de normativas. Hay otro tema aquí que muchas veces, digamos, buscamos en el mercado náutico y es lo que tiene el mercado náutico. Muchas veces es caro porque es el mercado náutico, ¿no? Entonces, digamos, si queréis un poco intentar buscar mejores costes, en la industria hay muchísimos cables con las mismas propiedades, cobre estañado, con este tipo de propiedades de cubierta, resistente a los aceites, resistente a los rayos ultravioletas. Entonces, en la industria, marcas como Belden, Alphawire, Raichen, bueno, hay un montón de cables y seguramente incluso a mejor costo que puede ser un cable propiamente dicho marino, ¿vale? Hablamos también ahí de las mallas, otra cosa importante de un cable, es decir, cuando compro un cable con malla o cuando compro un cable sin malla. Al final, la malla tiene una función que es proteger hacia su interior o hacia su exterior de posibles radiaciones o ruidos, ¿no? Entonces, hay ciertas aplicaciones que no hace falta que ese cable lleve malla y hay ciertas aplicaciones como son para sensores o para instrumentación, la electrónica, que los cables deben de ir protegidos con mallas para evitar que se induzcan ruidos en los cables, ¿vale? Bueno, topologías de los sistemas eléctricos. ¿Alguien de aquí suele navegar en barcos de carbono o es fibra? ¿Barcos de carbono? ¿Alguien? Porque si no, esto me lo salto un poco más. ¿Material de construcción de barco carbono? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Fibra de vidrio? ¿Sí? Okay. Vale, esto simplemente, entonces, iré un poco más rápido en esta parte. Básicamente, esto es una cosa vital que especialmente se daría en barcos de carbono. Es decir, en un barco de carbono es un material conductor, entonces el concepto es que el cable negativo de toda la vida, que normalmente en los barcos de fibra de vidrio vemos que el negativo va a la carcasa del motor o va a un punto en el barco sumergido, en los barcos de carbono esto no debe suceder. Es decir, se tienen que utilizar sistemas eléctricos que se llama aislados. Es decir, ningún negativo puede estar en contacto con el casco o con el bloque del motor. Porque si esto sucede, estamos metiendo corriente que circularía por el casco del barco, con lo cual, bueno, desde que empezaría a haber corrosión, he visto winches que prácticamente desaparecen, se cae la pintura de la quilla, o sea, una serie de problemas que te encuentras en este tipo de barcos, de carbono o de aluminio o digamos, de un material conductor, ¿vale? Entonces, en este tipo de embarcaciones se tiene que usar lo que se llama el sistema de par aislado. El cable negativo nunca debe estar en contacto con ninguna parte de la embarcación. Sí, cualquier material conductor, ¿vale? Entonces, de nuevo, aseguraros que esto no sucede. De hecho, pasa muchas veces, sobre todo el motor,
con el alternador, hay una gran corriente que circula y eso estás metiendo, no sé, 200 amperios, 100 y pico amperios por todo el casco, ¿vale? Y, sí, sí, sí. A ver, normalmente en estos sistemas, primero, ningún negativo va, digamos, en contacto con el casco del barco, con ninguna parte del barco. Y en cuanto al motor, normalmente los barcos de fibra, el negativo va a la carcasa del motor. Pues en este tipo de barcos lo que se hace es, se pone un relé que aísla el negativo del bloque del motor y solo entra en contacto en el momento de arranque del motor. En cuanto arranques el motor, el relé actúa un segundo y después lo deja desconectado. ¿Okay? Entonces, bueno, esto ha pasado en barcos de competición y en muchos barcos que con graves problemas y es una cosa tan sencilla como esta. Nada, entonces pasamos un poco más rápido. En vuestro caso sería lo que es un sistema polarizado, en el que el negativo sí que va a la carcasa del motor, pero porque el material de fibra de vidrio de un barco no hay ningún problema y digamos que tú lo que tienes que hacer es todos los elementos, todos los circuitos de a bordo, polarizarlos, es decir, que tengan el mismo potencial. Por eso el negativo va, digamos, a la masa, al bloque de motor o a una masa del barco. ¿Okay? Si voy muy rápido voy tal, me lo decís. Lo que pasa es que hay tantas diapositivas para intentar hablar de todo que estoy dándole un poco de zapatilla, ¿vale? Vale, en cuanto a topologías de sistemas eléctricos, digamos, tenemos el sistema centralizado analógico. Esto, digamos, es un panel eléctrico de toda la vida que todos conocéis y es lo que seguramente muchos tenéis en los barcos. Muchos interruptores en los cuales, digamos, todos los cables de cada carga, de una bomba de sentina, de unas luces, todos los cables pasan por el interruptor y van a la batería, ¿vale? Esto es un sistema analógico centralizado. Después tendríamos un sistema distribuido analógico, es decir, lo que se hace en barcos más grandes se separa en, como digamos, nodos o cajas en las que se pueden poner diferentes interruptores y entonces, digamos, unes esas cajas de proa a popa con cables eléctricos gruesos para que no, digamos, un motor que tienes en la proa tenga que recorrer todo el cable e irse hasta la zona del cuadro de instrumentos que tienes en la cabina, ¿vale? Analógico. Bueno, esto seguramente es otra cosa que conocéis mucho en vuestros barcos. Esto, digamos, es lo que era el mundo eléctrico hasta hace relativamente poco. Esto prácticamente ha desaparecido o tiene que desaparecer, ¿vale? Estamos en la era digital, entonces la electricidad también y la electrónica se han prácticamente unido y dejamos atrás tantos cables, tanto cableado en los barcos y tanto lío para pasar a una nueva era. Esto sería el sistema analógico tradicional, en el que, como hemos hablado, todos los cables de cada luz, de cada pantalla, de cada carga, pasa por un panel eléctrico de interruptores y se da a la batería. Y esto sería un sistema digital. En el sistema digital lo que se hacen es, se sitúan diferentes módulos que van unidos entre sí por un bus digital. Entonces, digamos, tú tienes la batería, de la batería salen dos cables, el negativo y el positivo, por todo el barco, circulan por todo el barco hasta un módulo. Le da alimentación a ese módulo y a ese módulo se le conectarán las cargas cercanas. Con lo cual, imagínate, las luces de la proa de todo el barco, allí ponemos un módulo, simplemente un cable va de la luz a ese modulito, 1 metro, 2 metros, y ya seguimos el anillo y lo mismo por todo el barco. ¿Esto qué implica? Que se reduzca un montón el cableado del barco, con lo cual menos espacio dedicado a pasar cables, menos horas en instalación, con lo cual ahorras dinero. Más sencillo, oye, pues mañana quiero cambiar esta luz o quiero añadir una cosa más. Pues no hay problema. Quitas 1 metro de cable en lugar de tener que quitar todo el cable hasta el final del barco y pasar otro cable, lo cual que también lo he visto en muchos barcos, da que al final alguien llegue, corte el cable y deje el cable ahí de por vida. Entonces, bueno, este tipo de sistemas tiene innumerables ventajas. Seguimos, sí.
Sí. A ver, depende del sistema. Aquí os estoy enseñando un sistema que se llama Season, ¿vale? Depende del sistema. Hay sistemas que ya incluyen también el reparto de negativos. En este caso no. En este caso simplemente llevas el positivo a cada módulo y el negativo tendrías que poner unas regletas debajo del módulo y ahí lo distribuís los negativos. Es decir, tengo el módulo, una regleta de negativos, ¿ok? Entonces, mi carga va el positivo a un canal del módulo y su negativo a esa regleta. Entonces, pones diferentes regletas debajo de cada módulo. Hay otros sistemas que ya incluyen también la entrada de negativo y puedes ir repartiendo los dos. Pero al final es eso. Tú por todo el barco solo tendrás dos cables, el positivo y el negativo, que recorren todo el barco y se van enganchando módulos ahí. ¿Vale? Bueno, esto, digamos, la foto de la izquierda serían unos módulos de entradas, pues ahí igual iría las luces de cabina, el chart plotter, esto seguramente esté en la zona de mesa de cartas, el chart plotter, el ordenador, lo que sea, ¿no? Esos módulos, ya te digo, se pueden separar y esto sería un módulo más centralizado, pues igual barcos más pequeños que al final solamente necesitan un único nodo, pues con diferentes salidas. Vosotros me preguntaréis, ostras, ¿y qué pasa si me quedo sin electrónica? O sea, esto es al final es un sistema digital, ¿qué pasa si se viene todo abajo? Pues no pasa nada, porque si os fijáis ahí en la foto de la derecha, veis una especie de... A ver, si esto funciona. Sí. Aquí es una especie de fusibles que lo que hacen es un bypass. Si tú tienes un problema y no te funciona, tú simplemente moviendo ese fusible de posición estás haciendo un bypass y alimentas el circuito como normalmente. Entonces, al final, también otra cosa positiva de estos sistemas es que tienes una doble protección. Por un lado, tienes ese fusible que protege el cable de una sobrecorriente y pues tienes lo que sería un fusible software. Es decir, tú en el sistema configuras a cada canal y dices, vale, pues yo tengo 3 luces, pues yo quiero que se corte la alimentación de este canal a 3 amperios. Lo bueno que tienes es la flexibilidad. Si el día de mañana quieres meter 10 luces más y tu consumo aumenta, simplemente le dices, bueno, pues ahora mi consumo es de 10 amperios, con lo cual le subo el consumo y ya está. Entonces nos permite también una gran flexibilidad a la hora de montar y de hacer crecer nuestros sistemas. Este es de Raymarine, Empirebus, es otro tipo de módulos. Lo que tú me preguntabas, en este sistema, por ejemplo, sí que va positivo y negativo. Positivo entraba por la derecha, ahora no lo veo bien, y negativo por la izquierda, bueno, pero tiene las dos entradas para positivo y negativo. ¿Okay? Digamos, para mi gusto, el sistema Season es un poco más, igual de tamaño, es un poco más grande, es una caja un poco así cada módulo, pero creo que es un poco más fácil de instalar y más intuitivo el software. Y digamos que esto lo vemos más igual en barcos más de pura competición, porque son, digamos, como tipo automóviles, conectores muy pequeños que tienes que conectar muchos pines. O sea, cada cablecito tendría que ir con un pin y conectarlo a esas dos entradas. Y el otro son simplemente una regleta que con un tornillito y conectas los cables, ¿vale? Pero vamos, hoy en día es lo que se está instaurando, ya está instaurado en el mercado. Los últimos 4 o 5 barcos que hemos hecho ya son digitales todos. Una cosa más comentar de esto, también otra cosa positiva de este tipo de sistemas. Bueno, primero, no es que sea esto la revolución ni la panacea, es decir, esto es domótica de toda la vida de tu casa. En la industria náutica todo viene tarde, entonces digamos que ahora esto es el boom, pero realmente es la domótica que tienes en casa hace 10 años o lo que sea, ¿no? Una cosa añadida a comentar a este tipo de sistemas, además de la flexibilidad, es la seguridad también. Es decir, con estos sistemas integras electrónica, motor, todo va integrado, todo se maneja desde una pantalla, un iPad, un tablet, y puedes establecer modos de funcionamiento. Imagínate, pues yo qué sé, quiero que si hay 30 nudos se encienda automáticamente las bombas de sentina y no sé, o cualquier otra cosa, la calefacción en el barco, pues se puede configurar. O quiero que si mi velocidad del barco, mi score es tanto, pues se active este circuito. Quiero que al llegar al barco, simplemente al darle un motor, se me active esto y esto. O sea, la flexibilidad que te permite estos sistemas es tremenda. Todo lo que se te puede pasar por la cabeza se puede hacer, ¿vale?
quiero que las cervezas estén frías 1 hora antes de salir a navegar, pues lo haces. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? 26 minutos, vale, bien. Baterías. Tema importante. Nada, esta es otra de las, digamos, de las piezas claves en una embarcación, las baterías. De nuevo, sea un profesional o seáis vosotros mismos en un barco, es importante conocer las características de una batería, que son los amperios hora, que es el cold cranking amps, que son en cualquier hoja de especificaciones de baterías, desgraciadamente casi siempre en inglés, vienen muchos datos técnicos que nos informan acerca de la tecnología de la batería, de cuánto la podemos cargar, bueno, toda una serie de informaciones que es bueno que os familiaricéis, ¿no? Esto es para ser capaces de, para cada embarcación y para cada uso, tener la batería adecuada. Nuevamente, un montón de barcos, veo baterías sin sentido, o muy grandes, o muy pequeñas, o tecnologías que no sirven para una cosa. Bueno, parece que has puesto la batería ahí por poner algo, y la batería es la parte más importante de una embarcación. Si tu batería falla o tu batería la tienes que cambiar cada 2 años, son innumerables problemas los que te vas a tener que pelear. Tener claro baterías de arranque o de servicio, según el tipo de tecnología que son, es diferente una batería de arranque una de servicio. La batería de arranque exige unos picos de corriente altos en muy corto periodo de tiempo, con lo cual internamente, pues por ejemplo, tiene unas celdas mucho más finitas que una batería de servicio, que tiene unas celdas internamente mucho más gruesas. Entonces, sobre todo en las baterías de gel y AGM, no puedes usar una batería de servicio para arrancar un motor. Puedes hacerlo un par de veces, pero esa batería te durará, no sé, 1 año, menos de 1 año, ¿vale? Entonces, tener muy claro esta parte. En cuanto a la tecnología, bueno, ya me he saltado las típicas baterías de plomo de rellenar con el agua y todo eso. Si alguien las sigue usando, por favor, tirarlas ya, eliminarlas, o sea, se acabó, no más. En un barco entiendo que eso no debería de existir, este tipo de baterías. Yo os voy a animar, espero en esta charla, a cambiar un poco el chip, ¿vale? Entonces voy a hablar de las baterías de gel, las baterías de AGM y las baterías de litio fosfato, ¿vale? Bueno, también aquí comentaré un poco de la carga de baterías y de saber un poco la capacidad de las baterías. Ahí he puesto una web que lo que decía antes un poco, si queréis conocer... De momento no os las voy a recomendar, ¿vale? Es una tecnología que está entrando ahora, pero no se ha... O sea, podemos hablar en otro tipo de ámbitos que sí que está entrando, tungsteno también, y ultracapacitores también, por ejemplo, para arranque de motores se utilizan, o bueno, la batería de Tesla no se ha usado de momento mucho, pero hay un mundo, ¿no? Entonces, os voy a hablar de las litio-fosfato porque creo que está en un punto en el que ya es algo que se pueda usar en bastantes barcos sin peligro, ¿okay? Ahí os he puesto un link que, bueno, que informa muchísimo sobre todo el tema de características de baterías, etcétera, etcétera. Nada, ahí un poco tenemos las tres que os iba a hablar. Gel, bueno, nada, ácido en forma de gel, no vierte en ácido, inconvenientes que necesitas una carga lenta, no se puede usar un cargador convencional, aunque muchas veces... Esto también depende un poco también de los fabricantes. También los fabricantes han evolucionado más o menos en ciertas baterías de gel o ciertas baterías de AGM, entonces, digamos, se pueden unir un poco, ¿no? Pero digamos que así a grandes rasgos, pues son un poco más delicadas las baterías de gel comparadas, por ejemplo, con las de AGM, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado en la carga de las baterías de gel, es decir, si nos pasamos con el voltaje de carga que le metemos intentamos hacer cargas rápidas, las vamos a estropear muy rápidamente. Entonces, la vida de las baterías, eso, está entre de 2 a 5 años.
Después están las de AGM, que digamos sin ser el litio es una opción que está bastante bien. Inicialmente las baterías de AGM, el chip era más que se utilizaban para motores de arranque, por el tipo de tecnología, pero también ahora hay fabricantes que tienen baterías de AGM para servicio, para usos de larga duración. Digamos que yo antes del litio es la batería sin duda que recomendaría. Son baterías secas, es decir, no hay ningún problema, ningún gel, sí. Sí. Lo que pasa es que en estas de AGM llevan, en las de AGM, por ejemplo, bueno, en las de gel es un gel y en las de AGM lo que llevan es una especie de carcasa de fibra de vidrio que impide que se salga la química del ácido que hay dentro. No hay ningún problema de pérdida de líquido, ¿vale? Se llaman pilas secas, se pueden montar en cualquier posición. Puedes usar un cargador convencional, es un poquito más caras que las de gel, pero vamos, mejor comportamiento, corrientes elevadas, no hay problema. La duración es mayor de 4 a 8 años, ¿vale? Entonces, digamos, si tenemos que elegir entre el gel y AGM, yo me decantaría por AGM. Después, bueno, hay fabricantes Mastervolt, Victron, Odyssey, bueno, hay muchos fabricantes que tienen baterías de AGM. Y después vamos a las de litio fosfato. Bueno, las de litio fosfato, se me oye bien, ¿no? Porque a veces, sí, parece que se me corta. Las de litio fosfato son la niña bonita y mitad de peso que las baterías convencionales. Lo bueno, el 95% de eficiencia, es decir, normalmente las baterías de AGM, gel, los porcentajes de eficiencia están en torno a un 60, 50, 60%, con lo cual con una batería de litio, si por ejemplo tienes una batería de AGM o de gel de 100 amperios hora, te puedes esperar que al final es como si fuera una batería de 40, 50, 60 amperios hora. En cambio una de litio casi tienes el 100% del uso de la batería, con lo cual con una batería de 100 amperios hora te cunde muchísimo más, casi el doble que una batería del mismo amperaje de AGM o gel. Se pueden usar para tanto arranque como servicio, es decir, no tienes que diferenciar, a pesar de que hay fabricantes que tienen pequeñas diferencias, pero nada, con una batería de litio la puedes usar tanto para servicio como para arrancar un motor. Le puedes meter la carga que quieras, es decir, si tienes un alternador gigante y quieres cargar la batería en media hora, no hay problema. De hecho, en la Volvo, etcétera, y en barcos de vuelta al mundo, en los IMOCA, se utilizan estas baterías y se meten alternadores, doble alternador grande y lo que se le llaman también supercondensadores para meter cargas rápidas a la batería y cargarlas en periodos muy cortos de tiempo. Quizás el costo puede ser un poco más elevado, aunque hoy en día se ha reducido un montón el costo de estas baterías. Sí que es cierto que el cargador tiene que ser específico para litio, porque la curva de carga, que ya lo veremos más adelante, es diferente. Y bueno, la duración, con lo cual al final compensa el costo, 10 o más años. Y bueno, el voltaje es mucho mayor que en el de las de AGM. Vamos, yo te digo, he usado, porque ahora diferenciaremos dos tipos de baterías de litio, ¿no? de litio fosfato. Pero en las que os voy a más o menos recomendar ahora, yo las he usado en barcos que están por ahí de regata tal y sin ningún problema, encantado. Bueno, esto es simplemente un ciclo de carga de baterías de AGM y gel. Nada, como veis tienes varias fases. La fase de bulk, que ahí en ese momento el cargador suministra la máxima carga y el voltaje va aumentando. Llega un momento el estado de absorción en el que ahí la batería está más o menos a un 80-90% de carga de batería y el voltaje permanece constante. Y pues tenemos el estado de flotación en el que cuando la batería está cargada por completo se mantiene a ese nivel la carga de la batería. Si en ese momento, por ejemplo, tenemos un cargador y estamos en un modo float y empezamos a encender electrónica o lo que sea, mientras el cargador, la corriente que puede sacar el cargador sea mayor o igual que lo que estamos consumiendo,
digamos, estará tirando del cargador. Si nosotros estamos demandando más corriente que la que puede dar el cargador, entonces empezará a consumir batería, hasta que volvamos de nuevo al modo bulk, que volverá el cargador a mandar corriente para recargar la batería. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son las tres fases que veis, que es subiendo y en línea, y después baja un poco el voltaje y lo mantiene ahí. Vale, de nuevo volvemos a las baterías de litio, fosfato. Nada, un poco lo de antes, servicio de arranque, el tema de la alta densidad, por eso son más pequeñas y tienen menos peso. Ahí os hablo un poco de los voltajes, es un poco diferente a los voltajes que vemos en el GEL y en el AGM. El voltaje típico es 12,8 voltios en nominal. Son 4 celdas en serie para una batería de 12 voltios de 3,2 voltios, o si fuera el caso de 24 voltios, realmente tienes un voltaje de 25,6 y unas celdas de 3,2, 8 celdas serían en este caso. O sea, la batería de 12 voltios o de 24 se componen de 4 o 8 celdas. Esto es importante, parece una tontería, pero es importante saberlo porque hay dispositivos, hoy en día ya muy poco, que por ejemplo he visto que alguien conecta unas luces y se funden porque son máxima tensión de voltaje 24 voltios. Le metes una batería de 26 voltios y fundes las luces. Esto me ha pasado hace poco en un marco de alta competición, por eso digo que parece tontería, pero es importante saber los voltajes que manejamos. Y lo mismo con los 12,8 voltios, que pueden ser 13 y pico, pues también si conectamos algo a electrónica, asegurarnos que no nos pasamos de voltaje. Ahí tenéis otro link. Este es un blog. Realmente quien quiera saber muchísimo sobre este tipo de baterías, le recomiendo ver esta web, este blog, que están muy actualizados con todo el tipo de baterías y de últimas tecnologías, y aquí podéis encontrar lo que creáis. En cuanto a fabricantes de este tipo de baterías, Victron y Mastervolt se han unido un poco al carro de hace relativamente poco de este tipo de tecnología. De todas formas, para lo que os voy a recomendar a vosotros, os recomendaría otro fabricante que se llama Thunder Sky o Winston, que es unas baterías bastante seguras de litio, porque normalmente este tipo de baterías, las baterías de litio, el único problema que tienen es que tú no puedes descargarlas más de cierto voltaje, que lo veremos ahora. Si tú las descargas más, por ejemplo, de 11 voltios, dañas la batería, ¿okay? En ese momento, la batería de litio está compuesta por celdas. En el momento en el que tú dañas una batería de litio, pues se desestabilizan las celdas. Cada celda tiene un voltaje que habíamos hablado de 3,2 o lo que sea. Se desestabilizan y entonces pueden llegar... se llama explosión, no es una explosión, no es que la batería explote. Simplemente se abren, digamos que se abren como una concha y sale todo el elemento químico que hay dentro. A ver, realmente es algo mínimo porque hay métodos para evitar que esto suceda y, entre comillas, también te puede suceder en baterías de otra tecnología, ¿vale? Entonces, de todas formas, las que os voy a proponer ahora, vamos, no suele haber este problema. Nada, las baterías de litio fosfato que yo recomendaría se llaman las baterías monolíticas, que realmente ahora os enseñaré una foto, son bloques hechos ya de varias celdas que ya te vienen balanceadas. Es decir, una batería de litio fosfato, cada celda va perfectamente balanceada. Lo que os había dicho, si se equilibra uno de sus vasos, es cuando empezamos a tener problemas. Entonces, este tipo de baterías las venden así. Las venden sin electrónica. Sin electrónica es lo que se le llama el BMS, Battery Management System. Normalmente las baterías de litio más complejas, para controlar este tipo de tensión en cada bloque, pues cada celda lleva una electrónica que va controlando esto. Este tipo de baterías no llevan nada de eso. De fábrica se balancean perfectamente y, bueno, a no ser que le hiciéramos perrerías muy gordas, no debería de tener problemas. Se pueden sustituir directamente estas baterías por las tradicionales que tenéis de gel o lo que sea. O sea, plug and play, quitas una batería y pones la otra. Lo que decía, no tienen electrónica dentro.
el voltaje de operación es entre 11,5 y 15,5, los máximos. Normalmente estas baterías en una carga inicial se le meten 16 voltios para cargarlas en la primera carga, después no es recomendable aplicar esta carga, después hay que recargarla máximo a 15 voltios. Ahí dice nunca exceder 17 voltios y que el voltaje mínimo es 11, es decir, con tal de que controléis que tu batería está en esos voltajes, la batería es totalmente segura. Si te pasas de esos voltajes, la batería está dañada y probablemente sea muy difícil recuperar. Esto es importante sobre todo por los alternadores. Vosotros tenéis un motor que cargará la batería, no hay problema. Simplemente aseguraros que la tensión que saca el alternador sea unos 15 voltios, 14 y pico. Está claro que el alternador es, digamos, un método de carga provisional. Después, normalmente en tierra se recomienda cargar las baterías con un cargador adecuado, ¿no? Pero asegurarse siempre que no sé, quien os chequee el motor, etcétera, etcétera, que vuestro alternador saque la tensión correcta, eso se puede ajustar. O bien el alternador vendrá con un regulador interno, depende del motor, del tipo motor, o hay motores que llevan un regulador externo, que son los que controlan la corriente y el nivel de tensión que sacan hacia afuera, ¿vale? Entonces, nada, simplemente con tener esto ok no hay ningún problema. Si tenéis una batería de GL o de AGM, vais a estar seguramente por debajo de ese voltaje. Entonces, simplemente esta manera es que igual te interesa subir un poco esa tensión para mantenerlas un poco más arriba de carga las baterías. ¿Okay? Aquí está, perdón, la fotito. Esta es la que decía yo, son bloques que vienen con ese tipo de celdas. O sea, esa tapa está totalmente sellada y nada, se venden así tal cual. Si tenéis dudas o lo que sea, me mandáis un correo y os puedo decir cómo se consiguen o lo que fuese. Pero vamos, estas baterías, este tipo de baterías sí que recomiendo y son totalmente seguras. Lo único que se suele hacer y que muchas veces aconsejamos es que como no pueden, digamos, caer más de 11 voltios, se le ponga lo que sea un relé o algún tipo de desconectador que detecte, que se vende en cualquier sitio, que detecta que en cuanto la batería, la tensión que le llega baja más de 11 voltios, corta, es decir, corta, desconecta lo que es la carga externa de la batería, con lo cual, aunque tú intentes encender tus instrumentos o tu sistema de a bordo, no seguirás haciendo que la batería vaya perdiendo voltaje, ¿vale? Entonces es la única seguridad que podemos poner, sí. Sí. No, a ver, claro, normalmente tú cuando estás en un barco, cuando tú tienes el barco en puerto, normalmente lo tienes conectado con el cargador, ¿vale? Normalmente. Entonces sí que es cierto lo que tú comentas, que eso nos pasa, ¿no? La duda de que también es un concepto diferente, ¿no? Siempre te queda algo encendido, ¿ok? Pero realmente, si tú una bomba la tienes conectada en otro tipo de batería, de hecho la bomba llegará un momento que tampoco funciona y te habrá estropeado igualmente la otra batería, ¿no? O sea, al final el cuidado es un poco, el concepto es diferente, pero la precaución que debes de tener es un poco la misma. No te interesa que tu batería baje, en este caso no de 11 voltios o en el otro caso de 12 o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que puede ser que cambie un poco el concepto, pero al final la seguridad que tienes que tener es un poco la misma. Nada, después esta sería la versión Pro, que ya eso sí que no recomiendo, es decir, ya requiere muchos más cuidados, ¿no? Que digamos sería hacer baterías de litio compuestas, es decir, tú montar las baterías con esos vasos que visteis dentro del bloque, pues tú las montas, te haces una batería custom, digamos. Por ejemplo, ahí puedes hacer un banco de 700 amperios, 800 amperios hora, lo puedes montar en 1 metro por medio metro. Pues ahí, pues sobre todo cuando te interesa mucho ajustar el tamaño de las baterías y realmente tener un control muy elevado de la carga y descarga de las baterías, apuestas por este tipo de sistemas. Ahí lo que ya hay que meter sí o sí es lo que se llama el sistema BMS, ¿vale? El sistema de BMS son lo que os decía, son o bien placas encima de cada vaso de las baterías
o bien un sistema externo, que es un sistema electrónico que lo que hace es monitorizar constantemente las baterías, el estado de las baterías, la tensión, la temperatura y, depende del sistema, toma acciones según sea el suceso. ¿Okay? Corta las baterías o evita mayores problemas. Pero, repito, esto implica que tengas que estar muy encima de las baterías y solo se utiliza en alta competición. Bueno, aquí esto, nada, la orientación de las baterías, que estas no las puedes tampoco orientar en cualquier modo. Esto es una batería visto de manera interna. Y esto es la curva de descarga de las baterías de litio. Antes habíamos visto que eran varios picos. Lo bueno de las baterías de litio es que están, digamos, en su descarga prácticamente en línea recta. Es decir, puedes aprovecharlas al máximo hasta que llegan a ese voltaje límite y de repente, ¡boom!, cae la batería. Pero por eso puedes aprovechar hasta el final la batería. Esto es un sistema de baterías compuestos con las placas electrónicas ahí para controlar la carga y el estado. Bueno, sí que una cosa importante, antes de pasar al siguiente bloque, es que lógicamente las baterías deben de llevar un fusible para evitar cortocircuitos. Y si se cortocircuita la batería, toda la batería tiene que tener un fusible para que no arda el barco, no pueda. Pero esto es la batería de litio como la batería de gel, ¿ok? Me estoy dando cuenta, voy muy mal de tiempo ahora mismo. Bueno, pasamos a electrónica e informática. Bueno, nada, un comentario sobre esta foto. Lo que os decía, hoy en día ya todo está integrado, la electricidad y la electrónica y los sistemas satélite, todo es uno. O sea, ya no se piensa en sistemas separados. Antes era electricidad, electrónica, ahora es toda una unidad, ¿no? Y se diseñan los sistemas pensando en esta manera. Esto, por ejemplo, es un barco de un 70 pies y solo veis que el panel está reducido a la mínima expresión. Solo tienes ahí estos botones, que esto incluso lo único que hace es encender lo que se llama el power pack, bueno, que es un generador eléctrico para manejar la hidráulica, encender sistemas diferentes de baterías, pero vamos, todo se controla ya desde el propio chart plotter, todos los circuitos digitales que los puedes llamar de cualquier manera, los controlas desde aquí o desde una tablet o desde el teléfono, ¿vale? Nuevamente también, ahora vamos a este punto, es muy importante tanto la persona que vaya a instalar un sistema de estos, es decir, planificar, saber bien si es un barco antiguo que tengo que hacer un refit, saber bien qué elementos tengo, hacer un buen planificado, un diagrama, o sea, no subirse a un barco, venderte un paquete, que es hoy en día muchas empresas y muchos fabricantes venden paquetes como camisas, y te dicen, no, cambia la electrónica porque este paquete es muy guay. No, tienes que realmente entender lo que tienes a bordo, lo que necesitas y diseñarlo bien para, primero, que vosotros estéis contentos, que tengáis algo que podáis utilizar al menor costo y que realmente sea todo un sistema integrado. Vale, en cuanto a la electrónica, lo que os comentaba antes, realmente la electrónica náutica, comparado con la industria en general, lleva un retraso de entre 15 a 20 años. Parece broma, pero es cierto. Estamos muy retrasados en cuanto a la tecnología del automóvil o cualquier otra industria que conocemos, aviación, militar, etcétera, etcétera. Quizás ahora en los últimos años ha ido reduciendo ese plazo, pero esto siempre se ha debido a que la industria náutica hasta hace muy poco eran industrias pequeñas, empresas pequeñas que tenían poca capacidad de desarrollo, con lo cual, bueno, pues lo que estamos oyendo ahora, por ejemplo, que ahora hablaremos del NEMEA 2000 o del CAN-BUS, etcétera, etcétera, son cosas que en el mundo del automóvil llevan más de 20 años funcionando y aún se acaba de terminar de implantar ahora en la náutica. Asistimos a un cambio que os dije, gracias a la tecnología móvil e internet, digamos, los fabricantes están poniendo las pilas y estamos, digamos, subiéndonos un poco más al tren de la actualidad. Bueno, esto es un poco de la historia, que voy a ir un poco rápido para ir un poco más a lo interesante. Nada, la evolución, hemos partido de sistemas mecánicos analógicos que eran sistemas independientes. Tú tenías una corredera que no tenía nada que ver con la sonda, no tenía nada que ver con el viento. Después de ahí, con la tecnología se descubrieron los microprocesadores y nacieron los bus de datos, RS422, RS485,
de ahí a los famosos protocolos que conocéis, SIMnet, SeaTalk, Fastnet. Y la evolución de este tipo de protocolos llevó a NMA 0183, que son protocolos que aún están rodando en casi todas vuestras embarcaciones. Aún tenéis cosas que funcionan con NMA 0183 para intercambiar datos entre diferentes dispositivos. El protocolo 0183 era eso, un single talker multi-listener, o sea, uno habla y muchos escuchan, lo cual tenía ciertas limitaciones, ¿vale? Después, el protocolo CAN bus, ya decía que lleva 20 años en el mundo del automóvil, pues digamos que en el mundo de la industria náutica se empezó a meter hace 10 años, 12 años, pero ha costado un montón que realmente esté en activo hasta prácticamente ahora que lo está, y es el protocolo NMA 2000, donde todo el mundo habla y todo el mundo puede escuchar. Hay sensores inteligentes y la interconectividad, ¿lo he dicho bien? Es máxima. No, tienes que, o haces ingeniería inversa o compras el protocolo. No es abierto. Bueno, que ahí en esa parte también, a pesar de la filosofía, que es que la filosofía de este tipo de protocolos es que todos los dispositivos se intercomuniquen entre ellos, al final la realidad es que cada fabricante quiere defender su marca y sí, hay sentencias que son comunes, cosas que son comunes, pero muchas de las sentencias son propietarias y cuando empiezas a mezclar cosas hay muchos problemas. Entonces, bueno, al final... Sí, bueno, sí, pero eso también... Ya. A ver, a mí personalmente me parece más sencillo montar hoy en día un sistema NMA 2000 que un sistema un sistema antiguo, ¿no? Porque es prácticamente conectores, con ciertos cuidados y ciertas cosas básicas, más o menos es más sencillo. ¿Dónde íbamos? Vale, bueno, el futuro, intentando pillar a la tecnología actual, realmente sería protocolos Ethernet, que es donde está tendiendo la industria actual, Internet of Things, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, están un poco reculando y están en lo que se le llama el OneNet, que sería una evolución de NMA 2000, pero encaminado a Ethernet para intercomunicarse a través de redes informáticas, etcétera, etcétera. Pero no sé si lo veremos eso dentro de poco o pasará un montón de tiempo. Nada, muy rápido. Típico sistema antiguo de B&G, que había un bus Fastnet, que este sistema muchos de vosotros tendréis en sus barcos seguramente. Aquí también otro sistema NMA 0183, en el que había un multiplexor, por ejemplo, en el que entraban los datos de GPS, de la sonda, y de ahí lo mandabas al radar o al ordenador. Aquí tenemos un sistema mixto, digamos, entre NMA 0183, Raymarine NMA 0183 y SeaTalk. Ahí, digamos, empezaba a entrar un poco ya el mundo digital. Y, digamos, aquí tenemos mixto SIMnet digital y la red de Fastnet de B&G, que también vosotros conoceréis, muchos de vosotros. Esto ya es el sistema NMA 2000. Lo bueno que tú tienes un bus en el que vas enganchando cosas. Los sensores son inteligentes y se autoconfiguran, y después tienes o bien un ordenador o un procesador central para hacer funciones, pero vamos, cada sensor normalmente se llama Smart Sensor o van conectados a módulos. Esto ha traído pues simplificación de cableado, de problemas y bueno, todo mucho más sencillo. Al igual que los sistemas eléctricos, tenemos también sistemas electrónicos centralizados y distribuidos. En los sistemas centralizados, nada, nos basábamos en que era un procesador central y todos los sensores, pues el típico procesador de BIG o lo que fuera, y iba la veleta ahí, la corredera, la sonda, etcétera, etcétera. Después, en los distribuidos, lo que tienes son módulos en los que tú, por ejemplo, pues la veleta, pues tienes un módulo cerca del mástil, entonces la veleta, en lugar de ir hacia el procesador, se conecta a ese módulo y de ahí, a través de un bus, se interconecta con el resto de sensores.
o los Smart Sensors, que directamente el sensor se engancha a la red y ya funciona. Tienes una sonda, una corredera que son NMA 2000 y los enganchas en la red y ya tienes velocidad. Y entonces te permite también, con un cable muy corto, meterte en cualquier sitio. Y los mixtos serían un poco ambas cosas. Esto sería un sistema con un poco Smart Sensors y bueno, los procesadores, un sistema de H5000 de BIG. Este sería ya pues un sistema con módulos, que os decía, pues ahí en esos módulos se pueden conectar sensores o un barómetro, depende. Y bueno, aquí es lo que un poco los cuidados que me comentabas tú que tienes que tener un poco en este tipo de sistemas. Es decir, tienes lo que se llama el backbone, que tiene una longitud máxima de 100 a 200 metros según el cable que se utilice. Y tú tienes que alimentar el bus a una tensión de entre 9 y 15 voltios. Si cae esa tensión, pierdes la alimentación del bus y te dejaría de funcionar la red. Y digamos lo que se llaman drop cables no pueden ser más de 6 metros. Un drop cable, es decir, un sensor que va conectado a un bus, no puede ser más de 6 metros. Entonces, bueno, este tipo de cuidados hay que tenerlos a la hora de montar una red, como decías tú, también de impedancias. Estos sistemas llevan una impedancia a los extremos de 120 ohmios en cada extremo. Entonces, bueno, pues... Sí, sí. Sí, pero la velocidad que tendrías también igual sería un poco menor. Sí, sí. Entonces, bueno, ya te digo, ahora conviven muchos los dos sistemas. Entonces, para mí, yo por mi comodidad me parece más cómodo quizás este sistema, con 4 cuidados que tengas. Esto es lo típico, ¿no? Por ejemplo, esto pasa muchas veces tienes que tener cuidado en la parte de la red. Es decir, si tú tienes una veleta o un sensor de viento que es digital, digamos, tu red, lo que era el backbone que le llamamos antes, tendría que terminar arriba en el mástil, porque no nos podemos pasar de los 6 metros que decíamos. Es decir, no podrías tener, por ejemplo, ese cable hasta abajo y después conectar de ahí que saliera otra rama, un sensor de corredera, etcétera, etcétera, porque estarías creando una red como en estrella y sería incorrecto. De todas formas, con lo que vengo un poco aquí también a explicar, realmente este tipo de cuidados, a ver, entiendo que si alguien os instala una electrónica, a no ser que vosotros seáis el instalador, esto es una cosa que la persona que os instala tiene que tener en cuenta. Es decir, vosotros no que tenéis que saber, está bien tener una serie de conocimientos, pero no os implica tener que saber todas estas cosas, ¿no? Entonces, un instalador que te instale un sistema BIG o te instale cualquier otra cosa, pues tiene que tener claro estas cosas, ¿vale? Pero bueno, no es malo que vosotros lo sepáis. Esto es un poco nada, es un cable al final, es tensión, lleva una alimentación, el bus de lo que habíamos dicho, ¿no? De entre 9 a 15 voltios, con lo cual no puede caer la tensión más de ahí. Entonces hay que vigilar, si tenemos un barco muy largo, muy grande, la caída de tensión de un punto a otro. Entonces cada dispositivo viene certificado con lo que se llama el LN, que es como una especie de carga, ¿no? Pues antes tenías un consumo, pues eso lo ha introducido un número y de ahí, digamos, sacas el cálculo de la caída de tensión que tendrás en el bus. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear y de diseñar un bus de NMA 2000 en una embarcación. Entonces desde ese extremo, desde el extremo de la alimentación hacia la izquierda en este caso, porque en este caso se ha optado por alimentar el bus en el centro, para repartir la carga mejor, pues para, digamos, saber si la carga que vas a tener en el extremo izquierdo es suficiente o no suficiente, pues ahí está el cálculo que simplemente es recorriendo las distancias de los cables, 2 metros más 20 metros más 2 metros, por el LN4 más 5, ¿vale? Que son las cargas que te da el sistema. Pero vamos, esto a modo de curiosidad sería algo que se tendría que pelear el instalador. Pero sí que es importante, es decir, he visto muchos sistemas que empiezan a fallar en barcos grandes y
este es el primero de los problemas que sueles tener, pues que igual han alimentado el bus desde un extremo, con lo cual en la otra punta no llega alimentación suficiente o cae mucho la tensión y se empiezan a romper las tramas, el bus empieza a funcionar mal, y entonces sí que es un coñazo intentar resolverlo después de que tienes el problema, con lo cual, de nuevo, el diseño y el planteamiento de la instalación es muy importante. De hecho, en barcos muy grandes lo que se hace es que se crean dos redes, se separan las dos redes y se le inyecta alimentación por un lado y por el otro para que todo el bus tenga suficientemente potencia. Puf, aún quedan cositas, ¿eh? Sí. Nada, vamos a darle aquí zapatilla. Bueno, hardware principal, electrónica, procesadores, corredera, veleta, compás, GPS, sensores, piloto automático. Esto es una corredera, os digo, para ir resumiendo, corredera, hemos probado 1000 correderas de todos los tipos y colores, la única corredera que funciona es la de paletas. Sónica no funciona, olvidaros, a no ser que te quieras gastar 50.000, 60.000 euros en un sistema GPS de alta precisión. Hoy en día os garantizo que el único sensor de velocidad que funciona es la corredera. Bueno, es muy interesante el tema de la perfecta alineación, que esté bien instalada en el centro del barco, en crujía, para evitar problemas de lectura. Después habrá una serie de calibraciones que hay que realizar por escora. El sensor, digamos, tiene unos fallos de linearidad que a bajas velocidades lee de menos y a altas velocidades lee de más, pero bueno, eso es tema de calibración, que si nos liamos no acabamos. Veleta, muy rápidamente, de esto deciros. Veleta vertical y veleta tipo flecha. La veleta tipo flecha, pues normalmente si no tenéis un spinnaker que va todo de mástil y tal, funcionará, pero seguramente os induzca bastantes errores de lectura. En el tope del mástil, la forma de la vela, depende si es una vela cuadrada, triangular, cada vez que trimas la vela, cada vez que haces un ajuste en el mástil, esto induce turbulencias, lo que se llama el efecto de upwash, que hace que el ángulo del viento se gire y da error de lectura, tanto en intensidad como ángulo. Esto, digamos, en parte se ha solucionado con veletas verticales, con lo cual estás alejando el sensor de viento de esa turbulencia generada en la veleta. Muy importante que la veleta esté bien fija y que no se mueva nada. De hecho, en esta foto veis que en los barcos de competición lo que hacemos es un socket cuadrado de la veleta, con lo cual no hace falta ni hacer casi ni un tornillo para fijar la veleta. La alineas perfectamente y ahí te queda. Esto, bueno, os iba a hablar del triángulo de viento, pero creo que no me va a dar tiempo. Vale, nada. Aquí os he puesto un poco lo que habíamos hablado antes, formación. Varios links donde podéis encontrar formación. En la página web de BIG que tienes manuales. Hay una especie de B&G Online Academy. Cursos de NorthU, tiene cursos de software de Expedition. Bueno, hay un montón de información en internet que podéis usar. Aquí abajo he puesto cursos de Ocean Drivers Academy, que después os contaré, que es un proyecto que está llevando a cabo en España y en Italia, cursos específicos de estos temas. Compás. Nada, compás, de nuevo, los tipos diferentes de compás, el típico compás Fluxgate, y hoy en día ya tenemos la tecnología de estado sólido MEMS, ha traído compases que han abartado mucho el costo y la verdad con resultados bastante buenos, que incluso tienen acelerómetros, magnetómetros y gyros incluidos y a un precio bastante económico. Antes un compás que igual eran 5.000, 3.000 euros, pues ahora encontramos compases más económicos. Lo malo que ahí los fabricantes muchas veces juegan a su favor y los compases de la industria, que en relación calidad-precio son mejores que los que ofrecen ellos, pues limitan para que no puedan funcionar con tus sistemas, digamos, que conocéis. GPS, digamos, el sistema de Global Navigation Satellite Systems. Nada, ahí simplemente una foto de una instalación de una antena de GPS. Tenemos el sistema de GPS de Estados Unidos, GLONASS Rusia, Galileo Europa y Beidou China. Eso lo comentaba porque muchos sistemas, muchas antenas hoy en día ya ves que te venden, que ya cogen satélites de GLONASS de Rusia, con lo cual regatas offshore o gente que
que anda por el océano adelante, es interesante que tu GPS ya esté capacitado para recibir esos satélites. Y ahí nada, simplemente distancias en metros que tenéis que tener en cuenta de separar vuestra antena de GPS con VHF, con otro GPS, un radar, un teléfono móvil o televisión satélite. Y ya es el último apartado y ya queda poquito, ya nada. Ya os dije, esto hay mucha chicha, con lo cual... Nada, red cableada y wireless. Nada, de nuevo, esto es otro mundo que hoy en día los fabricantes con el tema de el wireless, no sé si conocéis sistemas GoFree que te permiten conectar con el chartplotter a través del sistema wireless, se introduce un mundo nuevo en muchos barcos y para muchos instaladores que es la parte de redes informáticas y wireless. Es importante, sobre todo, aseguraros que cada vez que se haga esto, si vosotros no tenéis capacidad, intentar contratar a alguien que sepa lo que hace. No por nada malo, pero esto es otro mundo y te encuentras muchos sistemas que, pues, oye, pues me quiero conectar al plotter, me conecto a una wifi, ahora me quiero conectar a internet, espera que me conecte a otra wifi, espero que ahora me conecte a otra wifi. Entonces, intentar crear una única red bien distribuida, bien planteada, en la que idealmente pues uno llegue con su móvil, que si quiere entrar a internet, entre a internet, que si me quiero conectar al plotter, me conecta al plotter. O sea, esto es una parte importante que al final vosotros agradeceréis mucho. Conocer también, cuando os vayan a instalar este tipo de sistemas, uno, saber el tipo de experiencia que vosotros tenéis con dispositivos móviles, etcétera, etcétera. De nuevo, muchas veces se venden los fabricantes sistemas wireless con pantalla, con iPad y tal, cuando a una persona casi no le cuesta funcionar un iPad. Entonces es absurdo que te vendan un sistema de este tipo si quien va a bordo no lo va a saber aprovechar, ¿no? Entonces va un poco por ahí los tiros. Un tema importante en cuanto a los sistemas de redes, también muchos fabricantes, digamos, te venden aparatos del sector marino wireless, que al final, como es marino, le multiplico el precio por 5, cuando en la industria hay un montón de routers, access point de alta potencia y sistemas industriales que sirven perfectamente para vuestra embarcación. Y de hecho, si quitas la carcasa del fabricante náutico, dentro hay ese sistema. Entonces, bueno, investigar un poco por esa parte. Y nada, en cuanto a PCs, es un tema un poco opcional. Personal, las tres opciones que os planteé son fanless PC, que es eso de ahí arriba, que son PCs pequeñitos así, súper potentes, como un ordenador, como este ordenador de potentes. Entonces, normalmente lo que se hace, se pone un ordenador de este tipo, económico, son desde 500, 1.000 euros si tienes un pepino ya importante. Entonces, en este tipo de sistemas, normalmente llevas el ordenador escondido en un sitio, una pantalla externa con tu teclado. Me parece muy cómodo. ¿Qué otra persona quiere un portátil? Pues tienes, por ejemplo, este tipo de portátil. Yo recomiendo que en el tema de portátiles, sé que muchas veces he visto netbooks que cuestan 200 euros, 100 euros o este tipo de cosas. Al final, el problema de este tipo de ordenadores es que no sabes cuándo van a fallar y siempre van a fallar en el peor de los momentos. Entonces, yo recomiendo que gastéis un poco más de pasta. De hecho, hay mucho mercado de segunda mano de Estados Unidos, de policías y gente que utiliza ordenadores rugerizados a muy buen precio. Entonces, conviene igual investigar un poco más ahí y comprar un ordenador semi-rugerizado o rugerizado. O por lo menos si compráis algo que no es tanto así, seguro con un disco duro de estado sólido, que vibraciones, movimientos, no le pasará nada. Os digo, esto también es la típica que ves el ordenador de 100 euros, le vas a hacer una cosa o vas a hacer una salida o te vas de regata offshore y ese día se te estropea el ordenador. Entonces, y pues a nivel pantallas, tabletas, bueno, hoy en día no hay nada ideal. Hace mucho tiempo había una pantalla que era Panasonic que se veía muy bien con el sol. Hoy en día la triste noticia es que no existe nada que sea 100% perfecto. Tienes por un lado Panasonic, que ha sacado unas tabletas rugerizadas, pero que tiene el mismo problema en la pantalla, o sea, no se ve idealmente con el sol y cuando se te mojan las manos no es lo ideal. Y después tenemos pues un iPad con una funda tipo LifeProof o lo que sea. Yo esto es lo que uso para navegar, por ejemplo. Se ve bastante bien, lo malo es que cuando se te mojan los dedos o la lluvia, pues se lía la fiesta. Tienes que usar un pañito así. Y si usáis el iPad, para mí la mejor aplicación que me va es Splashtop. Y Splashtop.
Para conectarte remotamente al ordenador, yo es con la que estoy más contento en cuanto a cobertura, en cuanto a todo. Yo es lo que uso para navegar un iPad. Hay gente que usa el Panasonic, pero Panasonic igual son 1.600 euros y esto es lo que 300, 400. ¿Vale? Y ya como para terminar, el software. A ver, lo primero de software. La primera pregunta que os tenéis que hacer es, ¿necesito el software de navegación? ¿Quién lo va a usar? Es decir, el software o lo que llaman el DECMAN no es una cosa mágica. Es decir, es un programa que recibe unos datos y a partir de ahí te saca unos leylines, un tipo de informaciones. Pero para que esa maquinita te dé la información precisa e incluso un routing o lo que sea lo que sea, requiere mucho trabajo detrás. Es decir, no tiene sentido que os gastéis pasta en un software de navegación, de regatas o de lo que sea, si antes no aprendéis a calibrar bien, a tener los números de vuestro barco controlados, etcétera, etcétera. Hoy en día, además, muchos plotters ya vienen, por ejemplo, en VNG, los plotters que están sacando ya vienen con funcionalidades, incluso los displays ya vienen con funcionalidades de regata. Tú tienes tus ley lines ahí metidos, puedes hacer una salida, o sea, tienes ya bastantes funcionalidades del típico software de navegación. Con lo cual, honestamente, antes de gastaros pasta en un ordenador y en un software de navegación, tenéis que realmente pensar si es algo que necesitáis y si hay alguien que se va a dedicar a ello. Porque, de nuevo, creo que barcos crucero, creo que me arriesgaría a decir un 90% de la gente que tiene un ordenador a bordo no lo usa, ni lo sabe usar, ni lo usará nunca. Y se han dejado unos 3.000 euros. Pienso que es mejor que te gastes la pasta en otra cosa y aprender bien a calibrar y a sacar el partido, y después, a partir de ahí, te dará más gusto usar este tipo de software. Porque si no, la información que te va a dar es errónea, no le vas a hacer caso y acabará tirado en una esquina. Y de los software que hay, si os lanzáis al mundo del software de navegación, DECMAN for Windows ya es un software que desgraciadamente se ha quedado ya obsoleto. La marca ha dejado de seguir desarrollándolo y a día de hoy solo funciona con Windows 32-bit. Cada vez hay menos ordenadores que funcionen con Windows 32-bit. Entonces, bueno, ya ese software yo lo descartaría prácticamente. Maxi es un software que lo veo muy bueno para tema de cartografía, pues hacerte rutas, etcétera, etcétera, pero que se queda corto, en mi opinión, si le queremos sacar más chicha a nivel de conectividad con instrumentos, regatas inshore, tema de leyline, salidas, pues esta parte se queda es más pez. Sí que la parte de cartografía es de lo mejor para mí que tiene, o sea, los detalles de las cartas que tiene son brutales y esta parte está muy bien. Pero quizás si al final tenéis que gastaros esa pasta, compensa algo que te ofrezca ambas cosas. Expedition Marine y Adrena para mí hoy en día, y bueno, es lo que se utiliza en la Volvo, en IMOCA, etcétera, etcétera, son los software de navegación más completos, los que más actualizados están y que te cubre tanto regatas inshore como routing, meteorología, análisis de datos. Bueno, sin duda, si os tenéis que gastar pasta y meteros en un software y aprender un software, son las dos opciones. Adrena es de una gente francesa y Expedition es de un tío australiano, y los dos, vamos, tienen cosas muy buenas. Y después está Evolution, que es un software de un tío argentino que está muy bien para regatas de club y tienes cosas en español, es el software en español, incluso el hombre le escribe, contesta, o sea, tiene un soporte muy bueno. Pero bueno, se quedaría limitado en el momento en el que quieras dar un salto más allá de regatas de club o quieras sacarle más partido a tu instrumental. Y esto es todo. Sí. Gracias. Bueno, felicidades, Carlos. Una charla enriquecedora, muy buena. Yo creo que mañana todo el mundo va a echar la visión a las baterías, a los cables. Es formidable. Bueno, ahora entramos en el apartado de preguntas. Si tenéis alguna pregunta para Carlos, la contestará rápidamente. Y a mí me gustaría, ya para romper un poquito el hielo, me gustaría saber los sistemas de alimentación, aparte del motor de carga de batería, que hay para económico, para un tema doméstico. ¿Pero en qué sentido es? ¿Alimentación de baterías, dices? De baterías, de baterías. Alimentación de batería en el barco. En barco parado. Para mí, en cuanto a costo, las baterías de hecho de AGM
El precio, no te digo, por decir un precio, no, tendría que verlo, son unos 200 euros, depende del modelo, pero es que nos estamos encontrando baterías de litio que estás entre una batería de 90 amperios hora, tienes por 300 y pico euros, 400. Con lo cual, para mí, yo me lanzo al litio. Si no, AGM sería la otra opción. Quizás en la parte de sistemas de carga. Ah, para cargar, sí, dices. Sí. Ah, perdón, vale. Pues nada, para cargar, por ejemplo, depende del tipo de batería primero que usas. Si quieres cargar una batería de AGM o lo que sea, pues los cargadores que más me gustan son los de Masterbolt o Victron Energy. Victron Energy sobre todo, que tienen unos cargadores que son estancos, muy majos, pequeñitos. Y después, bueno, además alternador, paneles solares, bueno, hay un mundo en el mundo de la carga, ¿no? Pero si es un cargador, esa marca Masterbolt o Victron es lo que más me gusta. De todas maneras, también comentar que esto se va a quedar grabado, colgado en internet para, en caso de que lo queráis volver a revisualizar y escuchar las cosas que ha dicho, que algunas veces pues no se ha podido apuntar o lo que sea, pues queda colgado en internet y podéis ir para adelante y para atrás, escuchar las veces que queráis. Sí, a ver, lo que decía, es un tema muy amplio, entonces sé que igual vosotros tenéis cosas, alguno querrá más de electricidad o tal, con lo cual me preguntáis, mandáis un email y encantado de ayudaros y contestaros lo que sea, porque quizás intentar hablar de todo es muy difícil. Sí. Que decías, bueno, yo un poco lo que tenía es que las baterías de gel eran un poco más bien para servicios y AGM era una batería como más potente para arranques, sí, ¿no? Sí. Pero tú parece, antes creo que te entendí, decías que ahora había como una diferencia, ¿no? Que, o sea, yo si necesitara una batería de AGM, al momento de comprarla le diría que voy a utilizarla para servicios, ¿no? No, a ver, depende del fabricante. Hay fabricantes que las baterías... Antiguamente eso, la batería de AGM estaba más pensada para altas corrientes, ¿vale? Pero ahora ya hay muchos fabricantes que también la sirven para servicio. Pero te digo, no tienes ningún problema en utilizar una batería de AGM para servicio. No, vamos, no vas a decir... Cualquier fabricante, Masterbolt, Victron, Odyssey o Lifeline, había otro, Optima, este tipo de fabricantes, Optima por ejemplo, pues hoy en día han evolucionado las tecnologías y el AGM, igual hay un porcentaje que puede compensarte, pero pienso que no estáis en ese nivel de rendimiento que te compense. O sea, si quieres ir algo más seguro, el AGM y listo. Y otro tema solo lo de los barcos de carbono, sí. Que decías un relé para cortar el negativo. Sí. Pero ese relé que actuaría solo cuando el barco estuviera totalmente desconectado. Porque no, o sea, digamos en modo normal el relé está abierto. En modo normal el negativo está separado del bloque del motor. Solo entra en contacto, es decir, solo unes el negativo a la carcasa del motor cuando le das a la llave y arranca. Ahí se conecta el relé, en ese momento queda unido y después automáticamente se vuelve a abrir, ¿vale? Incluso en barcos de carbono nosotros en las instalaciones ponemos, tú tienes desconectador de baterías de positivo, paralelo, bueno, de positivo, de house o lo que sea. Nosotros normalmente también añadimos un desconectador de negativos, con lo cual tú te vas del barco, desconectas negativo y te aseguras que no vas a tener ningún problema si tu barco tiene que estar mucho tiempo parado. Sí, no, inviable. O sea, de hecho hay que tener mucho cuidado. Incluso el conector de la antena del VHF del mástil que toca con el mástil de carbono te está conduciendo electricidad. O sea, son pequeñas cosas, pero cualquier detalle, que el alternador del motor tenga que ser aislado. Por ejemplo, los motores cuando los pedimos ahora para un barco de carbono, pedimos que el motor venga aislado de masa. El fabricante Yanmar, Volvo, pues en ese momento te entrega un alternador aislado de masa y todos los instrumentos de cuenta revoluciones, etcétera, etcétera, vienen aislados de masa. Sí, bueno, de hecho, sí, normalmente los motores en esto se hacen unas bancadas, las bancadas se hacen no de carbono, se hacen de fibra de vidrio o de otro material para que esté aislado. De hecho, este problema, o sea, antiguamente igual no se daba tanto, no afectaba tanto, porque antes los barcos de fibra de carbono, digamos, tú tenías la fibra de carbono y después le echabas la resina, ¿no? Entonces no conducía tanto, pero ahora todos los barcos de carbono, toda la fibra de carbono viene en lo que se llama el prepreg, que son unos rollos que ya vienen con la cantidad exacta de resina, o sea, ya viene como si fuera una pegatina con su resina al límite para ahorrar en peso. Entonces, el carbono es mucho más puro, con lo cual ese problema es aún mucho más grande.
hay que tener mucho cuidado. ¿Eh? Sí, para cualquier barco. De hecho, esto viene de barcos de aluminio y de tal. Bueno, para los pobres. Sí. Open software y open hardware. Por ejemplo, pasando por Arduino, Raspberry, Sí. Navigatrix, OpenPlotter, etc. Sí. Raspberry, los acabas de decir. Raspberry, de hecho, mira, hay un par de blogs bastante buenos, te podría pasar. Raspberry Arduino, hay una tarjeta, pero que es Rio se llama, es más potente, pero también es más cara. Se llama de Texas Instruments, se llama Rio, esa ya puedes hacer virguerías. Pero si te quieres ir a algo muy barato y tal, Raspberry, de hecho, el nuevo modelo de la Raspberry es muy potente. Sí. ¿Perdón? Las Rio no son las de la que... Sí, esas. Sí, perdón. Sí. Eso ya es para meter toda la caña que quieras. De hecho, el futuro de la electrónica va por ahí, de tener este tipo de tarjetas o micro nodos, digamos, con mucha capacidad de procesamiento Sí, tú puedes también muchas veces configurar, depende del sistema que quieras, o en Canvas, o OpenCAN, o lo que quieras meter. Ethercat, depende. Hoy en día, de hecho, así me salto un poco digamos, al mundo actual de alta competición. Se usan dos sistemas, 3 sistemas ahora están ahí arriba. Es Cosworth, que es del mundo de los automóviles, de la Fórmula 1. Faro, que es un sistema basado en Beckhoff, que es una empresa alemana que hace PLCs, son módulos analógicos digitales. Y la otra que es el sistema Bravo, que utiliza placas de este tipo, en la que mete su software y todo ahí. Es lo que estos son. Sí. La Vue, MATLAB, depende de gustos. Bueno, pues si no hay más preguntas, le vamos a hacer... y una... Hola, Carlos. Hola. ¿Qué sistema de piloto automático recomendarías para Sí. un barco con caña? Sí. Bueno, ahí, de hecho, el piloto automático es una cosa que me salté. Un paréntesis. Piloto automático, que lo sepáis todo, es el gran problema de la electrónica hoy en día. Sigue sin haber realmente un piloto automático que funcione perfectamente. O sea, todos los de Vuelta al Mundo y toda esta gente seguimos haciendo experimentos porque a día de hoy sigue habiendo un gran problema con eso. Para caña normal, depende abajo qué tipo de barco es. ¿Qué barco es? Pues cualquiera, tipo Remarín. Depende lo que... No, tú quieres con acelerador. A ver, honestamente, para mí si es de caña, no lo veo. Ya. La única que le metieras, que tú tuvieras en el barco un gyro, que le hicieras el interface con el piloto. No hay nada hecho, no hay nada de eso. Yo que conozca, no, honestamente no. Sí, pero no, los minis llevan, pero eso los llevan dentro. O sea, el mini llevan normalmente el brazo eléctrico de Simrad, uno pequeñito. Bueno, de hecho, por ejemplo, el mini Nacho Postigo, metimos era un brazo eléctrico, pero le metimos un gyro compás y le metimos un sistema Bravo para hacer toda la matemática y que hiciera un bypass de los datos que le mandaba el piloto. O sea, te digo de un mini que acaba de correr ahora. O sea, no es... NKE lleva gente, pero no hay nada... De caña solo no he visto nada que realmente sea bueno. Todo lo que he visto va abajo, dentro del barco. Vale. Bueno, ahora Laura de Sideway nos va a hacer una entrega de un detalle para Carlos. ¿Me quito esto ya? Sí. ¿Quieres hablar? Y el presidente, ahora el presidente del Liceo Marítimo de Bouzas, le va a hacer una entrega de la placa. ¿Cómo? Aprovecho para daros las gracias a todos por la asistencia y animaros a seguir estas convivencias y sobre todo la enhorabuena por el
espíritu el espíritu de unir el deporte y los conocimientos y la convivencia que representa esto. Muchas gracias a todos, enhorabuena.